Un gran saludo, mi nombre es Mauricio Farfán. Vamos a ir al capítulo cuarto de la materia de Derecho Económico. Este capítulo, sin lugar a duda, es trascendental y fundamental porque tiene una relación directa con el tema número uno. En el preámbulo vamos a dar conceptos muy sencillos y fáciles de derecho, de economía. Se va a hablar un poco de derecho natural, el derecho como producto social, un poco de derecho privado, derecho público, la teoría romana, la teoría de la naturaleza de la relación jurídica, la tesis de Roguin y posteriormente hablaremos de la economía, los problemas fundamentales de la economía, que es la ley de la escasez, la macroeconomía y la microeconomía, y obviamente sacaremos las conclusiones de este tema. Eh, Las fuentes directas para la regulación del derecho económico es tanto el derecho como la economía. Podríamos haber traído a colación varias teorías sobre la existencia del derecho y podríamos haber debatido si el derecho es una ciencia o solamente es un producto cultural. Cual sea la posición que nosotros vamos a darle a esta nueva materia, debemos enfocarnos de que tanto la economía como el derecho, al ser ciencias sociales, tiene por objeto el derecho económico desarrollar los procesos productivos y regular esa economía dentro de un determinado mercado. Entonces, vamos a tener autores como Mankiw, y Mankiw nos da en su libro de economía un bestseller, docente de la Universidad de Harvard, y dice: no se puede hablar y silbar al mismo tiempo. Esto significa que se debe adoptar decisiones y en general hay que renunciar a algo que interesa y elegir los objetivos. Por tanto, la economía, en términos generales, y el derecho van a tener una relación muy vinculante en cuanto a la eficacia, porque la sociedad extrae los máximos beneficios de esos recursos escasos y la sociedad la va a distribuir igualmente sus beneficios entre sus miembros y lo que llamamos nosotros equidad. Esas son las bases a las que Mankiw nos da sobre lo que debemos entender por economía. Ahora bien, existen muchos matices para la toma de decisiones con referencia a los fenómenos económicos y obviamente esas decisiones en general no se eligen entre opciones antiéticas, sino entre opciones múltiples. Ahí tenemos el racionalismo económico o en términos marginales, la toma de decisiones ayuda a explicar algunos fenómenos económicos. Para entender a la economía es necesario comprender que el ser humano actúa en base a incentivos debido a que toman sus decisiones comparando los costos y los beneficios. En base a estos criterios, la economía ha creado y esbozado la ciencia económica, la cual está debidamente detallada en el libro. Como tema introductorio veremos el derecho. En el derecho existe varias definiciones, pero en términos generales la palabra derecho se acerca más al término jus, que ha sufrido numerosas variaciones y en cualquier diccionario jurídico, sea de Cabanelas o de Osorio, el término derecho deriva de la palabra rectum, que es recto, que es igual, y evoca la idea de rectilíneo o lo opuesto a lo incorrecto. Vulgarmente, el derecho es la ley o el orden, y así nosotros podemos llegar a establecer muchos conceptos y elementos que tiene el derecho. Se puede resumir que el derecho es un sistema de normas o conjuntos organizados que regulan el obrar humano. Este derecho o sistema normativo se funda en principios éticos, ya que el derecho tiene fundamentalmente en la moral y es susceptible de sanción colectiva coercitiva. Las normas jurídicas tienen y garantizan su observancia por
el empleo de la sanción. Y obviamente el derecho regula la organización de la sociedad y esta regulación de las relaciones de los individuos entre ellos y entre las agrupaciones sociales. Su propósito es asegurar que la sociedad viva en un conjunto de normas armónicas y que todos los fines individuales y colectivos sean desarrollados de manera armoniosa. Y finalmente, varios autores pueden decir que el fin del derecho es el bien social, que presupone la perfección de cada una de las partes. En la legislación boliviana, en la Constitución aprobada, la última, ustedes podrán ver en los primeros artículos los fines en los cuales se sustenta el Estado boliviano. En eso, el derecho natural es una de las teorías de la expresión que el derecho viene de la divinidad y obviamente no vamos a hacer una clase de derecho natural porque en el libro de Norberto Bobbio, en la Teoría General del Derecho, se dan las bases fundamentales para la explicación de lo que era el derecho natural y obviamente también podemos señalar la teoría kelseniana, Hans Kelsen, en la teoría pura del derecho, donde da las diferencias entre el derecho natural y el derecho positivo. Por tanto, estas dos posiciones son antagónicas y tienen bases que los sustentan de manera diferencial. Para Andrés Serra Rojas, establece que el derecho natural está fundado sobre la naturaleza humana y este hecho invariable que no tiene necesidad de justificación o de afirmaciones particulares. Nosotros vamos a hacer una explicación muy breve de que el derecho también es una teoría en la cual expresa que es un producto social y como creación del Estado. Ahí podemos tomar el concepto de Ortega y Gasset al señalar que el derecho es la secreción espontánea de la sociedad. Como se podrá ver y como se podrá analizar, el derecho presenta diferentes conceptos y el derecho puede ser entendido como un producto social o como voluntad del Estado. Ahí pues se pueden compartir varias tesis contemporáneas al señalar que el derecho es una emanación del Estado, que el derecho elabora las leyes, reglamentos y disposiciones de aplicaciones y el derecho presenta desde un punto de un producto social que puede venir de la costumbre, de la organización social, de las regulaciones de la vida colectiva, que cuenta con elementos históricos sometidos a una dirección y que es regido bajo principios de solidaridad y de protección. No entraremos en conceptos de derecho privado y derecho público, porque la clasificación romanista que hace en la división del derecho, esta la conceptualizaba en estas dos ramas. Para Rabruch estima que dicho concepto solamente son categorías a priorísticas de la ciencia del derecho. Por tanto, la teoría romanista expresa que el interés colectivo está representado por el derecho público y el interés particular por el derecho privado. La teoría de la naturaleza jurídica o de las relaciones establece que los sujetos están en un plano de igualdad. Nos referimos al contrato establecido en el artículo 450 del Código Civil, por ejemplo, o la compraventa. Es decir, que en cuanto a la coordinación es un vínculo jurídico y en cuanto a la parte de que la relación interviene entre particulares y el Estado. La teoría de Roguin establece que la cualidad de la intervención del Estado en la relación jurídica tiene una connotación de una legislación especial porque establece con el propósito de la regulación pública y las leyes comunes del órgano estatal que rige por legislación ordinaria privada.
Podríamos haber traído a colación también la teoría historicista del derecho de Savigny o también la teoría general de Norberto Bobbio o la teoría general de Hans Kelsen. Pero el propósito de esto es dar las bases fundamentales de lo que nosotros queremos entender por derecho. Ya dado la introducción de derecho y la introducción de economía, solamente nos correspondería determinar que este problema que va a enfrentar la economía va a ser la ley de la escasez. Las escuelas económicas analizan que el problema fundamental de la sociedad es cubrir esas necesidades y que los productos son escasos. A eso se llaman las leyes económicas y la ley trascendental es la ley de la escasez. ¿Qué producir? ¿Para quién producir? ¿Y cuáles son los bienes de producción? Esas son las preguntas que hacen los economistas y obviamente la esencia de la economía es tratar de reducir obviamente ese margen de que todos los habitantes deban satisfacer sus necesidades. En el texto se hacen algunas preguntas: ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? En términos puntuales, la economía se divide en macroeconomía y microeconomía. La macroeconomía se ocupa del estudio del funcionamiento de la economía en su conjunto y su propósito es obtener una visión simplificada de la economía, pero que al mismo tiempo permite conocer el actuar sobre el nivel de la actividad económica de un país determinado o de un conjunto de países. Entonces, la macroeconomía se subdivide en la teoría del dinero y del crédito, la teoría del sistema económico nacional, la teoría económica internacional, la teoría de las fluctuaciones económicas, la teoría del crecimiento económico y pasamos a ver qué es la microeconomía. La microeconomía es aquella parte de la teoría que estudia el comportamiento de las unidades, tales como los consumidores, las empresas y las industrias, y su interrelación. Por tanto, la microeconomía se centra en el análisis del comportamiento de las unidades económicas, como ser la familia, el consumidor y las empresas. La microeconomía agrupa leyes o unidades en las cuales se puede subdividir en lo siguiente. La teoría del consumo comprende las leyes que expresan el comportamiento de la unidad del consumo. La teoría de la producción, que comprende las leyes que expresan el comportamiento de la unidad productiva. La teoría del mercado, siendo la ley que determina cómo se van a formar los precios en los mercados competentes, y la teoría de la distribución. Por tanto, la microeconomía es parte del estudio del derecho económico. Para concluir este resumen de este cuarto capítulo, el derecho económico tiene como fuentes a la economía y al derecho en la intervención del Estado. En cada país es diferente el enfoque de esta ciencia. El derecho natural reconoce únicamente al derecho desde su propia conceptualización y obviamente tenemos la contraposición del derecho natural con el derecho positivo. Existen varias teorías de la definición del derecho, pero en las concepciones clásicas la división del derecho público y del derecho privado emergen de la teoría romanista. Y en el tema de la economía, esta se divide en microeconomía y macroeconomía. Con esto hemos concluido el resumen del capítulo número 4 del libro que nos toca analizar. Tengan un gran saludo y pronto estaremos con el capítulo 5.